So, hello everybody. Hola, buenas tardes. Nos está hablando Kamlo. Yeah, good. Just to let you know, no panic, but we're having a few internet issues. Bien, que nadie entre en pánico, So pero if there's tenemos any algunos kind of, problemas de you know, internet. Entonces, si hay algún any tipo jitteriness with the connection, then bueno, yeah, please just bear with us. And we've got de problema con la conexión, por favor, seguid backup ahí. plans here in case. Tenemos un plan B, pero and for bueno, hoy those puede que who are haya in the algunas Gompa, dificultades there's a durante few la obstacles sesión. ripening today, guys. Hay en general algunos obstáculos durante hoy, también aquí en la Gompa, en Londres. I just had to turn around and look at the screen. Y puede ser que tal vez tengamos que desconectar la pantalla para aprovechar mejor la conexión de Wi-Fi. Yo por lo menos he dejado de oír a Kamlo. ¿A mí me oís? Vale, gracias. Bueno, todo se ha congelado. Nice to see you. Nice to see everyone online. Bien. Bueno, aquí empieza Geshe-la. Bien. Antes de empezar, vamos a establecer una buena motivación, ya sea en la versión secular de tratar de transformar la mente o más en el contexto del Lam-Rim y de Descubre el Budismo de este curso, queriendo conseguir un precioso renacimiento humano, la liberación o la iluminación. ¿Por qué? Porque queremos beneficiar a los demás que están atrapados en todos sus patrones habituales de emociones destructivas. Y por eso, porque están atrapados, mientras que nosotros tenemos esta oportunidad preciosa de practicar el camino, de entrenar la mente, de aprender y de ayudarles. Y con esa motivación podemos establecerla lo más fuerte posible antes de comenzar la clase. Si quieres, puedes visualizar a Buda frente a ti, rodeado de todos los maestros y maestras de India y Tíbet y todas las tradiciones budistas, y a tu alrededor están todos los demás seres sintientes que están sufriendo, y les vas a guiar en estas oraciones, les vas a llevar hacia la iluminación y vas a crear así una conexión auspiciosa con ellos mientras recitamos las oraciones. Fundador, dotado destructor trascendental, que ha sido más allá destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestros de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado destructor trascendental, que ha sido más allá destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de destructor trascendental, que ha sido más allá destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. The indescribable, inconceivable, and inexpressible perfection of wisdom, La inefable, inconcebible, indescifrable perfección de la sabiduría no producida e imperecedera de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental del conocimiento inigualable, ante la madre de los victoriosos de los tres tiempos me postro.
Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Seguimos con la oración de refugio. Zagi chunam la janjo badu dani gyalzu dagi chune kipe sunam gi rola penche sangye drupa sho sangye chunam zagi chunam la janjo badu dani gyalzu dagi chune kipe sunam gi rola penche sangye drupa sho. Yeah, so we in the last weekend of the presentation on the Estamos reliance on the virtuous friend, en la última right? clase de la presentación de este módulo, cómo confiarse As kind of, you al, can say, al amigo the virtuoso, al virtuous maestro friend espiritual. is a kind El of an amigo external virtuoso o la amiga condition, virtuosa right? es la And then condición the internal externa condition y la is the condición practical rebirth, interna sería el the precioso green renacimiento humano. that we have found an incredible opportunity Ya hemos with the hablado de spiritual esta motivation increíble oportunidad that que hemos not encontrado everybody is con todas las interested condiciones in necesarias para changing practicar. their mind, No right? todo el mundo Not está everybody is interesado en interested in the spiritual path. cambiar, transformar la mente, por We're no very hablar de lucky practicar un camino to have espiritual, ¿no? found Así es that que kind of tenemos mucha interest, right? fortuna al haber And not only have encontrado, found that al disponer de este interés interest, y but las also, condiciones necesarias. you know, No solo disponemos de we este have the interés, capacity además tenemos la to capacidad understand that if we put some para effort, right? comprender, si And ponemos also, un cierto esfuerzo, you know, like a program like Discovering Buddhism, comprender, por ejemplo, un within programa como este, 2 el years, basically, you de get a complete Descubre el overview budismo, of the whole spiritual en el path que a través de 2 to años life, consigues right? una So visión general del it's not camino hacia la discovery, but iluminación. actually we're going Se over the llama major Descubre el budismo, topics pero of realmente this profundizamos, ¿no? Y spiritual path. We call it tratamos Lamrim, as we todos los summarize pasos, in todos the previous kind of los module. estados So yeah, del that's very camino gradual fortunate, you know, en los diferentes to módulos. see, Tenemos to have una found gran that fortuna al disponer de todas estas condiciones. incredible kind of opportunity. Esta es una And oportunidad then next to the program, we increíble. have the different teachings, then we have a discussion, review sessions, etc. Tenemos además eso, las it's actually enseñanzas, las sesiones de quite a revisión, fortunate etcétera. situation if you think about Tenemos it, una right? situación muy afortunada, And then básicamente, studying para things by practicar y yourself is avanzar. quite dry, so Además, rely on an claro, explanation estudiar cosas por uno mismo o una misma es algo muy, muy duro, ¿no? Muy árido, muy costoso. Confiarse a un maestro espiritual hace todo más fácil. Eso es algo de lo que ya hemos estado hablando en las clases precedentes. Es algo muy importante. Es algo muy importante también comprobar si el maestro es alguien confiable, igual que lo haríamos con un doctor a quien te confías, ¿no? O buscar una segunda opinión ante una enfermedad. Es importante siempre comprobar si el maestro o la maestra tiene las cualificaciones necesarias para enseñarnos y para que le sigamos y nos confiamos a él. También hemos hablado de las ventajas, los beneficios de confiarse a un maestro. Eso fue en la clase anterior. Una de las principales es que nos acercamos a la iluminación y que luego que tus emociones aflictivas se reducen y que tu conducta mejora, ¿no? Desde el punto de vista moral. En tibetano se dice literalmente que es gracias al maestro que somos capaces de transformar, de cambiar la mente, transformarla hasta la liberación y la iluminación. Bien, estos temas ya los hemos tratado. También hemos hablado de la importancia de eso, de comprobar, de someter a nuestro escrutinio, a nuestro análisis, el maestro. Podemos asistir a las enseñanzas considerándolas como una mera charla, ¿no? Y puedes inicialmente considerar a esa persona simplemente como alguien que te está explicando cosas y solo después de un tiempo, cuando le conoces mejor, empiezas a considerarlo tu maestro o tu maestra. Este aspecto en el camino espiritual es muy importante. Desde un punto de vista universal o secular en el budismo, ya hemos hablado de esta distinción en el budismo, ¿no?
El aspecto psicológico o filosófico del budismo lo puedes estudiar sin ponerlo en la práctica. Pero el camino espiritual, la tercera de estas divisiones que hace el Dalai Lama para referirse al budismo, ¿verdad? Ya hemos hablado de ellas y es algo muy interesante, ¿no? El aspecto secular o universal y el aspecto filosófico, pero también está el aspecto del camino espiritual que hay que mantener puro. Tenemos el aspecto de la ciencia psicológica, por así decir, el budismo como una ciencia de la mente, el aspecto psicológico, ¿no? El budismo se puede considerar una ciencia de la mente. La psicología es algo muy vasto y muy preciso. En el budismo se habla de los diferentes tipos de conciencia, de los 6 tipos de conciencia, de las 5 conciencias sensoriales y la conciencia mental. A ver, que no me confunda. Tenemos una conciencia mental y 5 conciencias sensoriales asociadas a los sentidos. Digamos que son además tenemos el conjunto de los factores mentales que están muy bien definidos en el budismo, ¿no? Lo que estamos haciendo en el descubrir el budismo es descubrir el camino espiritual, es darle un bocadito, ¿no? Probar lo que supone en realidad una increíble cantidad de información, ¿no? Que explica por completo la mente y también el aspecto filosófico. Pero bueno, uno de los 3 aspectos de la doctrina budista sería este aspecto psicológico, el de la ciencia de la mente, y se puede estudiar sin practicar budismo, por así decir. Bien, esto también se aplica al segundo aspecto del budismo, que sería su filosofía. La filosofía se puede estudiar por cualquiera, se crea o no, sea creyente o no en el budismo, por así decir, ¿no? Es un aspecto secular. Así es como lo presenta su santidad el Dalai Lama, ¿no? Son los 2 aspectos seculares, universales, laicos, como lo quieras llamar. Tanto para budistas como para no budistas. Se puede estudiar desde un punto de vista no religioso, ¿no? El aspecto filosófico y el aspecto psicológico. Pero el tercer aspecto del budismo sería el camino espiritual. El camino espiritual es lo que estamos haciendo aquí o presentando en Descubre el Budismo. Se describe el camino budista para un practicante budista. Los primeros 2 aspectos, la ciencia de la mente y la filosofía, no están directamente relacionados, están relacionados, pero no están directamente relacionados con el camino espiritual. Son aspectos que describen aspectos seculares, universales de la realidad de la mente y la filosofía. Pero luego, lo que estamos haciendo aquí con el Lamrim sí está directamente vinculado al camino espiritual. El Lamrim o el camino gradual en los estados graduales hacia la iluminación está destinado a aquellos inclinados o motivados para progresar en este camino sobre cómo eliminar el sufrimiento de uno mismo y de los demás. A eso llamamos Lamrim, pero incluso el Lamrim se podría estudiar de una forma secular. Se podría enseñar en la universidad. Pero, bueno, tenemos que saber un poco de dónde proviene, cuál es la historia un poco, o el origen de todas estas enseñanzas. Esto parte de los practicantes que quieren conseguir realizaciones o experiencias profundas. El mero conocimiento o entendimiento viene del poder de escuchar o de estudiar una explicación determinada sobre algo. A eso llamamos la sabiduría que surge de la escucha. Tenemos 3 tipos de sabiduría en el budismo. La primera es la sabiduría o el conocimiento que surge a partir de escuchar o estudiar el material. Cuando escuchas una explicación, una charla, cuando lees, por ejemplo, las lecturas
recomendadas. La sabiduría que se genera o el conocimiento que se genera a partir de ahí sería el primer tipo de las tres sabidurías. En este caso, bueno, puedes comprender aspectos del Lamrim a partir de la escucha o el estudio. El segundo tipo de sabiduría es la sabiduría de la contemplación, porque el mero conocimiento es solo conocimiento, pero Buda fue muy claro diciendo que no debes aceptar las cosas. Esto ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Buda dijo, no aceptes nada de lo que yo diga, examina para comprobar si es cierto o no, si tiene sentido o no. En este sentido, el budismo es algo muy abierto, ¿no? Cuando fui en 1923, cuando asistí a mi asistí a mi primera enseñanza de budismo, yo era un estudiante de hidrología en la universidad, dije, esto es interesante, el budismo es muy abierto, es abierto a formular preguntas en todas las tradiciones dentro del budismo, ¿no? Hay muchas más preguntas, ¿no? Y cuestionamientos que cosas que tengas que aceptar y ya está. Entonces, hablamos de esta segunda sabiduría, la contemplación. Primero, incorporas información a partir de la escucha y el estudio y luego llegas a la contemplación, el análisis. Entonces hablamos de la sabiduría que surge de la contemplación. Lo que hacemos en las meditaciones analíticas es eso. Ya hemos hecho algunas y haremos más. Esta es la sabiduría que surge o que se genera a partir del análisis, la contemplación. Por ejemplo, con la ira analizas los defectos de la ira y las virtudes de la paciencia. Y con este acercamiento analítico obtienes una pequeña revelación, una comprensión más profunda, una experiencia. ¿Entiendes? Bien, pues la ira, que es un factor mental no virtuoso. ¿Qué significa eso? No virtuoso. No virtuoso significa eso que produce sufrimiento en la mente. Entonces, puedes leer, ¿no? Puedes empezar leyendo bien, pues esta descripción de la ira y demás, y lo comprendes, ¿no? La ira es una aflicción que exagera las características negativas del objeto, perturba la mente. La ira quiere separarse del objeto. Todo esto son cosas que es información que puedes leer sobre la ira, ¿no? A partir de los textos y demás. Esta sería la sabiduría de la escucha. Y luego te sientas y lo contemplas. Pasas a la sabiduría de la contemplación. Lo analizas. ¿Es esto cierto o no? ¿Es verdad que la ira destruye mi paz mental? ¿Me lleva a tomar decisiones equivocadas? ¿Produce sufrimiento? Tienes que analizar eso. Eso significa que es una investigación, y eso es algo muy importante en el budismo. Es la sabiduría de la contemplación, es muy superior a la sabiduría que obtienes por el mero estudio o la escucha, porque ahí simplemente recibes información sin estar seguro realmente, sin haberla testado, ¿no? Bien, entonces tenemos el segundo tipo de sabidurías, que es la sabiduría de la contemplación. Y luego lo que ocurre es que, bueno, lo que debería ocurrir es que obtienes una experiencia. Es cierto, la ira es destructiva, ¿no? Causa sufrimiento. Esa comprensión profunda, esa experiencia, esa realización que consigues con la meditación analítica, cuando llegas a ese convencimiento, te centras en eso, te concentras en eso, y eso genera la sabiduría basada en la meditación. Esa es la forma superior de sabiduría, porque eso es capaz de transformar finalmente tu mente. Cuanto más te convenzas de una determinada realidad, más fácil te la vas a creer y vas a dirigirte en esa dirección. Esa es la habituación de la que estamos hablando aquí. La habituación se construye, se alimenta con esta concentración sobre las conclusiones de tu investigación. Cuando tienes esa comprensión, esa experiencia directa, te enfocas en esa comprensión profunda y poco a poco vas creando esa comprensión muy estable en tu mente, muy difícil de eliminar. Entonces, estas comprensiones se basan en el conocimiento que has obtenido a partir de
de la información inicial, de la lectura o la escucha, luego de la contemplación y finalmente de la meditación. Esto es una forma estable de transformar la mente. Más que simplemente leer algo y decir, ah, mira, esto tiene sentido, está bien, y dejarlo así. Si lees algo simplemente y lo dejas así, yo hice eso también, ¿no? Al principio yo leía los textos de Lamrim como una novela. Y sí, eso está bien, obtienes información, pero eso no trabaja en tu mente, no te transforma. Deberías leer unas cuantas páginas y pensar sobre eso y preguntarte, ¿es cierto o no? ¿Tiene sentido o no? Y solo entonces empiezas a mover la mente en una determinada dirección a partir de este acercamiento analítico, ¿no? Y vas aprendiendo, bien, pues esto tiene sentido por esta razón. Y entonces consigues una cierta comprensión más profunda, una cierta experiencia y en eso te centras con tu meditación, te enfocas en eso. Y de ahí surge la sabiduría de la meditación, de los 3 tipos de sabiduría, la meditación, la sabiduría basada de los 3, la superior es la basada en la meditación. Esa es la que necesitamos desarrollar, pero la estructura es muy similar. Obtenemos información, luego meditamos en ella con las meditaciones analíticas, como hicimos en la última clase. En este caso, por ejemplo, los beneficios de la paciencia o la necesidad de... En este caso, bueno, dentro de este módulo de los beneficios del maestro espiritual, y llegas a una conclusión y entonces te enfocas en esa conclusión. Y al enfocarnos en esa conclusión, tu mente obtiene esa comprensión más profunda, ¿no? Ese convencimiento profundo. No hablamos de fe ciega o aceptación, sino en comprensiones basadas en el razonamiento, porque eso es algo mucho más fuerte, ¿no? Bien, pues esta es la forma de proceder en estos 3 tipos de sabiduría. Podemos hacer otra meditación antes de que entremos en el tema de hoy. Y igual que ahora, acabamos de hablar de lo afortunados que somos por disponer de este precioso renacimiento humano, de tener interés en cambiar nuestra mente, que es algo tan extraordinariamente raro, ¿no? La mayoría de gente piensa, no puedo cambiar, yo soy así y ya está. Y entonces no hay progreso, no hay transformación. Tenemos una gran fortuna al disponer de este interés, pero además tenemos un camino espiritual que es muy rico, no solo desde el punto de vista de la psicología para cómo cambiar la mente, sino desde el punto de vista de detener el sufrimiento desde la raíz. Eso es algo muy precioso, es una oportunidad fabulosa. Y además lo tenemos estructurado en un programa como el nuestro, el de Descubre el Budismo, que en 2 años te da una visión general de todo el camino, ¿no? Para mucha gente esto le lleva décadas, ¿no? Hacer un curso aquí, un curso allá, un fin de semana. Es muy difícil colocarlo todo de una forma ordenada, de forma que te dé una visión completa de todo el camino, ¿no? Hay gente que se pierde por el camino. Muy bien, la impermanencia es lo que tiene. Hala, vamos a seguir. Vamos a hacer una breve meditación con la misma estructura que hicimos la pasada semana, para contemplar nuestra enorme fortuna al disponer de condiciones externas para practicar del maestro y las condiciones internas, que es nuestro esfuerzo, nuestro interés, etc. Y además, para incluir en esta contemplación el poder disponer de un programa como el nuestro, que nos puede dar una imagen plena del camino. Bien, empezamos contando la respiración para generar concentración. Luego hacemos la visualización, como hicimos la semana pasada. Visualizamos la luz blanca que nos purifica
y la the luz imprints or dorada realizations, que right? establece las And then improntas o los we do potenciales para analytical conseguir las meditation after realizaciones del that. camino y Yeah, then you después hacemos see la the meditación actual analítica después de esto. analytical Y así aspect ves of que seeing if it's este true or not aspecto is the analítico contemplation. de Then you come to a contemplar si es cierto o conclusion, no and de lo que that's estamos actually hablando, you concentrate on that conclusion, and that becomes the con eso wisdom tratamos de llegar a una on conclusión en la que nos the vamos a meditation. enfocar al final de la So meditación. before we start, Esta es la estructura que vamos a seguir. Bien, yeah, antes de the empezar, counting of the breath as a vamos a concentration. So think contar whatever las thoughts that comes up of the respiraciones, past cualquier or the pensamiento future, del pasado, del or you futuro que hear something surja, outside, si you know, escuchas algo fuera, that cualquier distracción, takes your mind outwardly, then think em, not to pay attention to that and trata de no be prestar aware with that, atención a with eso. alertness, Simplemente date and with cuenta de ello mindfulness you con bring the mind back vigilancia y to the con counting of the breath, mindfulness right? o That's the recuerdo, actual regresas tu atención thing you're a supposed to be contar doing. So respiraciones, let's que es do lo que se supone que estamos haciendo the ahora al concentration meditar. meditation of the counting Esta of es the la breath concentración for about que vamos a a, minute o or la two. meditación en concentración que vamos a practicar durante un par de minutos. So then when the mind is settled down a bit, then Ahora, cuando la mente se ha calmado un imagine in poco, front of yourself imagina frente Sakyamuni a Buddha. ti a Buda Sakyamuni, And there's a throne con supported by snow lions on the corners. el This trono temple, 8 snow sostenido lions. And on por top of los that throne leones de nieve is a en las cuatro lotus. esquinas. Sobre On el top of trono that is a hay un loto sun y disk sobre and él moon seed, un disco you de can sol imagine. y un disco de luna, And then there's Sakyamuni donde Buddha seated on top of that all, se ubica, se and his asienta right hand Buda Sakyamuni. touching the En la right knee, posición de loto, and la mano derecha flex tocando towards la the moon rodilla disk, right, derecha the cushion. And then his y la left punta de hand los dedos holds a tocando el begging disco bowl de luna. filled with nectar. La mano izquierda And sosteniendo his face is very un cuenco peaceful. con néctar. Su cara es And perfectamente wears the robes of a pacífica. preordained monk. Lleva las ropas It's de kind un of monje the completamente skin ordenado. color is kind of golden color, right? El color de su And has piel a es very dorado pleasant and very y tiene peaceful un appearance. aspecto And then think muy that Sakyamuni pacífico, Buddha is muy hermoso, about in front of brillante, yourself, about radiante. a body's length away at the level of Está your eyebrows. a la distancia de un Imagine something like cuerpo that. de ti, And then surrounding a la yourself, altura de tus imagine those countless cejas. beings, A right? tu alrededor imagina And todo el resto de countless seres beings undergoing individual sufferings of innumerables, cada uno de the ellos mind, cargando con difficulties su and physical sufferings, particular you know? sufrimiento mental o And físico. think that I have to do something about it, you know? Piensa, tengo que To hacer really algo help con them, esto, I tengo que have to ayudarles de take alguna the manera. essence Para eso out of tengo the que internal aprovechar condition al máximo of la the incredible esencia potential I have, de you know? este potencial And the increíble que external tengo, de mis condition having met. condiciones The teacher who explains internas y everything, también de so las everything is condiciones perfect. externas, el I haber should take encontrado this un maestro essence, que me right, in order explica to las progress, in order to help enseñanzas. those Todas las beings. condiciones son perfectas So para with that poder kind of progresar y ayudar intention, a los demás. you Con esa make request to the intención, Buddha in front. haces una solicitud a Think Buda, like un ruego, para que te permita llevar a cabo esta motivación que has establecido. And then the Buddha is very pleased, and from his heart, Buda está muy satisfecho nectar con light este ruego y de su to corazón the crown of all estos beings around rayos de yourself, luz, de including néctar blanco, yourself. te And then, alcanzan a ti y a todos los first demás of all, this seres bright que a través de la light, coronilla whitish te inundan por light, right? completo. Actually, the 5 colors of light
En realidad with, están compuestos por like los 5 rainbow colores color light, de right? luz del But arco mainly the aspect iris, of bright pero todos en el effects of aspecto, es un light, aspecto tan light and light brillante que colors, lo right? vemos Yeah. So como from his heart to blancos the crown of del beings, corazón de Buda and this al purifies all corazón de negative todos los karma, seres, negative things we have done in the past, as well as negative purificando por thoughts completo get todo nuestro specified, karma all negativo, obstacles get specified, in particular the pacificando cualquier insight obstáculo, of seeing how fortunate you are especialmente to los take the obstáculos essence que nos eviten out of this opportunity. reconocer Taking this cuán white preciosa y afortunada es esta nectar oportunidad que light tenemos from the para heart of the practicar Buddha el Dharma. to your crown of all beings, and fills your whole body Después de with la this luz kind of blanca, purification aspect of the luz practice. Yeah, so dorada surge del let's do that corazón for de about Buda, a minute también or nos so. inunda a nosotros y a todos los demás, concediéndonos todas las bendiciones necesarias para llevar a cabo todas las realizaciones del camino, especialmente esta, que es el reconocimiento de nuestro precioso renacimiento humano. And I think you completely filled with this white nectar light. Siente como esta luz amarilla, dorada de néctar te ha llenado por completo, a ti y a todos los demás seres. And then again, focus upon the suffering of beings around Y yourself. ahora, Think, enfocándote en el I really have sufrimiento to de take todos the los essence, I have to demás, get realization piensa, tengo of que this exprimir aspect la of correct esencia reliance on the teacher, de este as well precioso as taking renacimiento humano y utilizarlo para potential I have, right? comprender To la use it. importancia Okay, de so then confiarse en make un requests, maestro to espiritual, lead those beings, to help those beings, y I tengo have que to hacer take this eso insight. Yeah? para poder ayudar a todos So los based demás, on that para poder motivation, guiarles you en el make a camino hacia request la to the Buddha, iluminación. and Con this esta time motivación yellowish or golden nectar light. So basically here also is the 5 haces colors of light, or like un rainbow color ruego light, a but Buda, mainly in the aspect of y en esta yellowish ocasión golden color, to the crown of yourself and all beings, and it fills your whole body. surgen rayos dorados And del it corazón de produces Buda, kind of the insights que están in general compuestos de los 5 of colores the del whole arco stage of iris, the pero que path to tienen este enlightenment, aspecto in dorado, particular, to see llenos, those two cargados con potentials, right? todo el The internal potencial condition, del camino hacia the la practicing iluminación, rebirth, and the external condition, the pero teacher, especialmente del combining potencial together, para desarrollar al máximo estas condiciones produces the insight internas of, I'm going to take this essence now, it's right there, del now it's precioso available. renacimiento humano So y las condiciones imagine externas, que es haber that encontrado happening las while enseñanzas receiving del this maestro. yellow and golden nectar light. Yeah, Siente also cómo that estás realization you do for recibiendo about a minute. esta luz dorada con este potencial. And I think you completely filled with this
Siente cómo te ha llenado por completo y como tu mente ahora está lista para conseguir todas esas comprensiones que produce la meditación. Y ahora pasamos a la meditación analítica para ver por ti mismo si es cierto o no cuán raro supone disponer de una mente que quiere cambiar para mejor. Pero no solo eso, tener interés además en el proceso y en el camino espiritual para eliminar las aflicciones completamente, hasta la iluminación. Esa capacidad o esa fe en esa dirección es algo muy raro. Tener la libertad para pensar así y encima disponer del potencial en nuestra mente para desarrollarse. Ya hemos hablado de que las emociones destructivas se pueden eliminar aplicando el método correcto. Es posible hacerlo. Y además tenemos las condiciones externas. Tenemos las condiciones internas que ya hemos dicho, pero además las externas, que son la presentación de todo el camino gradual hacia la iluminación en este curso de Descubre el Budismo. Y en estos 2 años, si pones esfuerzo, puedes tener una visión general de todo el camino. Tienes grupos de discusión, sesiones de revisión. Hay una estructura muy clara que te permite conseguirlo. Entonces, a nivel interno tenemos el interés y el potencial para hacerlo, y a nivel externo tenemos el maestro, los materiales, las discusiones, el grupo, el curso. Todo esto supone un potencial enorme que podemos sacar de este curso. Trata de reflexionar en esto durante los próximos 2 minutos. Trata de llegar a una conclusión que dice, sí, es cierto, tengo este increíble potencial, el tiempo, el interés, y este curso está disponible para mí, solo tengo que esforzarme un poco. Puedo hacer algo realmente ahora, cambiar la mente, entender todo el camino hacia la liberación y la iluminación, y por eso voy a aprovechar la esencia al máximo, voy a utilizar este potencial al máximo, y con esa conclusión te enfocas en ella durante medio minuto. Okay, so then to conclude, then Y ahora para make strong concluir, determination, yeah,
haces esta determinación fuerte por ti, es como si hicieras una oración para ti misma. Tengo que aprovechar al máximo esta oportunidad y la voy a usar de forma perfecta. Puedes hacer esta oración a Buda frente a ti, si quieres, si eres budista. Buda está muy complacido con tu oración. Se desplaza hasta tu coronilla. El trono se disuelve en el loto. Buda se hace cada vez más pequeño y desciende a través de tu coronilla, tu garganta, y llega a tu corazón, fundiéndose en tu propia mente. Trata de sentir esa sensación gozosa en la que las cualidades y la mente de Buda y tus propias cualidades y tu mente se han convertido en una sola. Muy bien, vamos a parar ahora. Esta es la estructura que vamos a seguir también con el siguiente tema, la muerte y la impermanencia, por ejemplo. Cuanto más analices y llegues a estas conclusiones, con más facilidad vas a establecer a tu mente en esa dirección, más fácil te vas a motivar. No solo con la lectura, ¿no? Aquí llegas a otro tipo de comprensión, de entendimiento, ¿no? En relación a transformar tus viejos hábitos, ¿no? Cuanto más te convenzas de los nuevos y de la necesidad de transformar la mente, más fácil va a ser transformarlo. Nuestra mente trabaja con patrones de familiarización. Entonces, cuando la continuidad de una particular conciencia llega a un final, esa información no se ha perdido. Igual que cuando estás mirando algo, cierras los ojos y dejas de verlo. Esa conciencia que veía, ese objeto ha pasado. Pero esa información nunca se pierde. Se traslada, es cargada, llevada por la continuidad de la conciencia. Cuanta más información en una determinada dirección almacenes, más probabilidad hay de que se manifieste en un futuro. Eso es el potencial para transformar la mente. Cuanto más dirijas tu mente en una determinada dirección, mayor potencial estás creando para que la mente continúe y se manifieste en esa dirección. Por eso, si sigues contemplando las faltas de los viejos hábitos y las ventajas de los nuevos, con la meditación o con la práctica que elijas. Por ejemplo, ¿no? Cuando lees que fumar mata en un paquete de cigarrillos, ¿no dicen eso, que fumar mata, o hay fotos de pulmones o algo así? Bien, pues. Pero sí, una cosa es leer el texto, ver la foto, pero si contemplas, entras en otra dimensión, ¿no? Si te convences de que fumar mata a través de la convicción, de la reflexión, del análisis, tienes una convicción mucho más profunda, más transformadora. Recordar las tres sabidurías de antes, la de la lectura o el estudio, la de la contemplación y la de la meditación. Bien, pues esta es la estructura que vamos a seguir en nuestras meditaciones, que van a seguir esta estructura, ¿no? Vamos a mover nuestra mente hacia patrones mentales de familiarización positivos, ¿no? Meditar en tibetano es gom, y gom significa familiarizar la mente con algo positivo. Cuanto más familiarizas la mente con algo positivo, estás reforzando un patrón de familiarización positivo que hace que tu mente, de forma natural, con el tiempo, se desplace, se dirija naturalmente en esa dirección. Bien. El tema del que quería hablar hoy
Discovering Buddhism program that follows quite a traditional approach. De forma That first tradicional, of all, you have to see the importance of reliance on se teacher. habla de la importancia de Then, of course, confiarse a you un have to, maestro, invest in things of checking the teacher, right? luego And then de that is comprobar, related en with the fin, si el maestro es una qualifications we persona talked about, right? 10 cualificada, qualifications. ya hemos hablado de las 10 Then we cualificaciones del went over, maestro, okay, if you luego find hablamos a de que, person bien, who si has those encuentras una persona qualifications, then, que tiene esas cualificaciones, then is there benefit if you luego rely? tienes So then que we went over valorar, ¿hay 8 beneficio advantages of ¿hay correct algún beneficio en reliance. confiarse a ella? Bien, pues hemos hablado de los 8 beneficios de So tener un now, maestro if you espiritual. decide after a Ahora, certain si amount después of de un time of cierto having checked out the teacher, tiempo y this de is my teacher, análisis right? eliges, bien, esta persona Then es mi maestra, there's a way to have correct reliance hay una forma on the de teacher. confiarse al maestro o a la maestra de manera normally we correcta, ¿no? divide it into 2 aspects. Que se divide So en dos one is aspectos. by the Uno power of sería thought, del confiarse a través del mental pensamiento attitude, so o to say, la actitud and mental one que is by debemos the tener, power of action y or otro a través de behavior. la acción, del So comportamiento, de la thought conducta que and action or debemos behavior tener or, ante un maestro o una mental, maestra. attitude La actitud mental behavior. y la So actitud that's kind of how we, comportamental. act in relation with the teacher. We also talked about before También hemos hablado antes about a few aspects of a teacher that de in algunos Eastern aspectos philosophy there's del more maestro respect o la rather maestra than in en la the West, filosofía in Eastern culture, there's automatically more o en la respect cultura than in modern Western culture. oriental hay Because thanks to más the teacher, respeto en general a los you develop, docentes right? So que en thanks to the teacher, Occidente, you ¿no? get the Entonces, education. Right? So actually, the teacher is quite important. allí se tiene But más claro, ¿no? Que a través de we un know, maestro consigues la from itself educación, por how we eso behaved se when genera we were in mucho high más school, for respeto. example, Pero right? aquí piensa Because the teachers cuando are ibas not al always very instituto, ¿no? respectful. Normalmente So no there's a siempre few éramos muy aspects to that, respetuosos and con los reasons that we go docentes. over. So there's first one to thought and to action, because if there's a Entonces, thought, ¿cómo relacionarse then con el you have maestro? respect, then Bien con automatically the action pensamiento y will después con follow, right? acción. Yeah, so Pues we primero con know that pensamiento, porque a partir whatever del we do respeto physically or tendremos una verbally conducta is después based on a acorde mental con eso, ¿no? intention Todo lo or que hacemos motivation, right? verbal So y the way we conductualmente está think basado en influence lo our que behavior, pensamos. influences our La forma en la behavior. que You know? So pensamos there's a correlation. influencia lo que In decimos various y lo que aspects, the way hacemos. we behave physically and En muchos verbally aspectos, also influence our mind, right? If we también study cómo linguistics, we actuamos know that y cómo what hablamos we express influencia nuestra mente. Esto se estudia en reflects la our lingüística. emotions, right? ¿eh? It's quite, we went Cómo over this nos research expresamos of tiene people una say a lot of consecuencia en I, me, nuestras myself. emociones, ¿no? Por So ejemplo, that hay estudios sobre las implies a personas kind que of dicen mucho yo, narcissistic mí, approach, and the mío, para person has mí, much more como mental una actitud issues, muy right? narcisista. So Son there's a personas que tienen correlation between what we problemas say and what we think. mentales. Two-way ¿no? Hay una traffic, correlación right? That también, ¿no? Es means un camino what we think, de then we express in a de particular ambos way, or how sentidos, we ¿no? talk influence our mind. Right? Como If you pensamos, start shouting at a influencia lo person que with decimos y lo que the hacemos, pero lo que F-word decimos y or hacemos también R-word, influencia nuestra then it mente, influences ¿no? your mind, right? Cuando There's anger, utilizamos palabras and, hirientes o yeah, agresivas, eso también gets influencia nuestra aroused. mente, In ¿no? Tibetan Por language, ejemplo, it's a very interesting language. en la lengua tibetana es muy For example, interesante. with honorific, Por you have ejemplo, kind of, con el we lenguaje don't really have, honorífico, in English, we don't really have, en yeah, we inglés no have certain tenemos, terms, you know, tenemos algunos but términos un the poco más verbs in honorific, I don't educados o think honoríficos, pero really no tenemos exist, no? eso en No. cuanto a verbos o un lenguaje In específico, ¿no? German, that we have, En, in Dutch, en alemán creo I don't que know, in sí, en Spanish actually. holandés no estoy Asked seguro my de si en Spanish friends español. last time when I was Tengo que in preguntar. Selin, but I didn't. Yeah. Quería preguntar a mis amigos But cuando there estuvimos is en kind Oselin of, si hay in como Tibetan un there's, for tratamiento example, honorífico en 4 castellano, pero por different ejemplo, ways of en tibetano hay approaching a 4 person with formas de honorific terms depending on what tratar kind a of una person he persona is, en base a, right? bueno, un And then you tratamiento see, it's honorífico de very una persona interesting. en función de su estatus o algo If así. you express something like automatically there comes some Claro, respect. tú puedes ver Yeah. como, If you dependiendo del say, término que how are uses, you, for example, eso how's it genera gonna be in there? You know, it's kind of genera un automatically it's cierto kind of respeto, ¿no? Cuando dices ¿cómo yeah. estás? Y en So función that del means that término honorífico whatever que we utilices, express se verbally genera un cierto influence our respeto mind as mental, well, ¿no? right? Por la But forma de mainly how expresar we eso. think Pero influences vaya, our behavior, right? So that's why básicamente, lo que I also pensamos say in this regard, influencia with respect to the teacher, if you nuestra have mental conducta respect, y a eso then nos referimos a automatically esto. that comes in a kind of Necesitamos action or behavior, respeto right? So that's mental kind of hacia el related maestro para to tener that. una conducta también respetuosa. Yeah. So so we say to thought and to action, right? Then
Bien, respetar al maestro con pensamiento tiene también dos aspectos. Como dos aspectos dentro de la relación o la actitud mental hacia el maestro. El primero sería generar fe y el segundo sería generar respeto. La fe, como ya hemos hablado antes, no es fe ciega. Ya hemos hablado de los tres tipos de fe, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo hemos hecho? Claro, ya hemos hablado de esto en otros cursos, pero no sé en este. Bien, cualquier forma de fe en el budismo está basada en el razonamiento. Tenemos varios tipos de fe. Tenemos la fe de la convicción. Tenemos básicamente tres tipos. La primera sería la fe de la convicción. Te convences de algo y luego generas fe. Por ejemplo, ves la posibilidad de transformar la mente. ¿Por qué? Porque las aflicciones no son innatas en la mente, son temporales, surgen a partir del poder de las causas y las condiciones, no están de acuerdo con la realidad, es decir, que con un razonamiento correcto se pueden eliminar. Comprendiendo estos aspectos, esas relaciones causales, te convences, bien, es posible, y generas fe. Puedo cambiar mi mente. Eso es lo que llamamos la fe de la convicción o fe basada en convicción, en el razonamiento. En este caso, generas fe en la posibilidad de cambiar tu mente. Bien, el siguiente. La fe clarificadora o aclaradora. Es una fe que aclara la mente, que clarifica la mente, que aporta lucidez mental. Piensa en algo muy inspirador. Su santidad el Dalai Lama. Eso si eres budista, piensa en las cualidades de Buda o maestros, bodhisattvas que trabajan para los demás. Esto eleva la mente, ¿no? Mira las noticias. Está lleno de malas noticias, ¿no? Pero piensa que de pronto hay algo positivo, una persona que ayuda a otra, y eso te anima, ¿no? Cuando estás viendo las noticias. Es un poco así. Es decir, observar las cualidades positivas de un determinado objeto virtuoso eleva la mente, aporta claridad a la mente, comprender esas cualidades y que esas cualidades tienen beneficios para ese individuo y para los demás. Por ejemplo, durante la pandemia vimos cosas tristes, pero también vimos ejemplos de gente que organizaban cosas por los demás o que... ¿Recordáis este reportero que dio sus zapatos a un inmigrante que estaba, o una persona migrante que llevaba mucho tiempo andando sin zapatos, etcétera? En fin, un ejemplo de amor y de compasión, ¿no? Esto sería como un aspecto secular de este tipo de fe. En el caso budista sería pensar en las cualidades de Buda o de su santidad del Dalai Lama, que puede hacer tanto por los demás, mucho más de lo que nosotros podemos hacer, porque estamos muy limitados. No tenemos mucha capacidad para ayudar a los demás. Y pensando en ellos, en las cualidades de seres como el Dalai Lama, generamos fe en sus cualidades y de alguna forma eso ayuda a aclarar la mente, ¿no? La dota de mayor lucidez, la eleva de alguna forma. Bien, pero sigue estando basada en razonamiento. Bien, el tercer tipo de fe es lo que llamamos la fe aspiracional. Es querer conseguir algo. Por ejemplo, si ves, bien, estas aflicciones se pueden eliminar. Bien, y puedo eliminarlas de raíz si elimino la ignorancia, como ya hemos hablado de esto. Eso significa que puedo conseguir la liberación, puedo conseguir el nirvana. Basado en este razonamiento, tienes este deseo de conseguir el nirvana, porque sabes que lo puedes conseguir de forma similar.
este curso de 2 años, que no es muy largo, comparado con los 20 años que se estudia 6 días a la semana en el sistema monástico. Pero bueno, 2 años, un jueves por semana no es mucho, lo puedes hacer y puedo cambiar mi mente. Lleva tiempo, pero puedo cambiar. Entonces, generas el deseo de conseguir algo. A eso llamamos esa fe aspiracional. Igual con la meditación que acabamos de hacer, que está en relación de, sí, puedo hacerlo, puedo conseguirlo. ¿Están claros estos 3 tipos de fe? Los 3 están basados en el razonamiento, no es solo una fe ciega porque lo dijo Buda o cosas así. No, entonces, la fe es algo muy importante en el camino espiritual. Porque si tienes fe en una persona que tiene unas cualidades muy buenas, quieres conseguir esas cualidades. Si ves a gente que hace 3 postraciones a Buda o al maestro, no tienes que hacerlo si no te sientes cómodo, pero si la gente que lo hace, lo hace con un... no sé por qué lo hacen, pero deberían hacerlo con una determinada motivación, ¿no? No sé... Claro, no sé por qué lo hacen, pero bueno, deberían hacerlo porque se postran ante un objeto como Buda que tiene unas cualidades y tú quieres conseguir esas cualidades tú mismo, por eso te postras a Buda, ¿no? Es una forma de recibirlas, ¿no? Todo está basado en el razonamiento, ¿no? Deberías pensar en cosas de forma clara, comprenderlas de forma clara para obtener un mayor beneficio de ellas. Bien, la fe es importante en varios aspectos y especialmente para los practicantes espirituales. Si tienes fe en un individuo, confías en ese individuo, ¿no? Y claro, todo lo que escuchas de esa persona lo aceptas o lo comprendes mejor que de una persona en la que confías que de una persona en la que no confías, ¿no? Piensas más, analizas más, incorporas mejor todo lo que obtienes de una persona hacia la que has desarrollado fe que de alguien en quien no confías, ¿no? ¿Y cómo generamos fe en un maestro? Pues pensando en sus cualidades. Las cualidades del maestro y las cualidades de cómo explica las enseñanzas. Cuanto más piensas en las cualidades del maestro, más fácil será para ti poner en práctica su consejo y analizar su consejo para ver si es cierto o no. Es decir, observamos las cualidades del maestro. Otro aspecto es, bien, hablamos siempre de extremos, ¿no? Ver cualidades, funcionamos un poco así, o solo vemos las cualidades o solo vemos los defectos. Cuando solo te fijas en los defectos de alguien, la ves de forma negativa. Si esa persona te dice algo, no lo vas a tener en cuenta porque solo estás viendo sus errores, sus fallos, sus faltas. Pero cuando has decidido que alguien es tu maestro, después de haberle examinado cuidadosamente, es mejor y te fijas fundamentalmente en sus cualidades en vez de en los errores, haces que todo lo que diga tenga un mayor impacto en ti. Eso es una forma de generar fe para conseguir mayor beneficio del maestro. ¿Cómo? Observando más sus cualidades que sus defectos. Así generamos este tipo de fe. El segundo aspecto de cómo relacionarnos con el maestro a través del pensamiento es generar respeto. ¿Cómo? El respeto lo generamos a partir de recordar la amabilidad, la bondad del maestro. Bien, fe a través de recordar las cualidades y respeto a través de la bondad, la amabilidad del maestro. De forma tradicional es que gracias a las enseñanzas que transformamos la mente y que llegamos a la liberación y a la iluminación. Y eso es
algo muy importante en el camino espiritual. Recordar la amabilidad, la bondad de los maestros para avanzar en el camino. Si generamos respeto a partir de recordar la bondad de los maestros, automáticamente quieres poner sus instrucciones, sus consejos en práctica. Cualquier cosa que te diga el maestro, de acuerdo a las enseñanzas, las quieres poner en práctica. De forma que la fe y el respeto tienen un papel fundamental en el camino espiritual, y no solo en el budismo, en la traducción hinduista también. Otro aspecto de la fe es, ya hemos hablado de no ver las faltas, sino fijarse en las cualidades, pero también está este aspecto que se explica en el Lamrim, es de ver al maestro como un Buda. Porque, a ver, no podemos ver a los Budas, no podemos percibirlos porque nuestras mentes están obstruidas por determinados karmas negativos. Budas están aquí todo el tiempo a nuestro alrededor, pero no los podemos percibir. Entonces, el maestro o la maestra es el canal a través del que los Budas se comunican con nosotros. Y en base a esto puedes ver a tu maestra o a tu maestro como Buda, ¿no? Cuando un maestro tiene una motivación muy buena, Budas lo utilizan a esa persona para comunicarse con los demás. Porque los Budas estuvieron practicando muchísimo tiempo con el propósito de entrenar a los demás en el camino espiritual, ¿no? Esa es su única motivación. De forma que harán cualquier cosa que sea necesaria para ayudarnos. El otro aspecto que explica esto es que nuestras percepciones sensoriales no siempre son confiables, no son fiables. Cuando no son, a veces conoces a una persona que no conocías antes y no sabes muy bien, si te cae mal. A veces en India, haciendo peregrinajes, encuentras a gente que tiene un aspecto muy ordinario, muy simple, muy sencillo, pero son especiales de alguna forma. Hay muchas historias interesantes sobre grandes maestros que estaban sentados con los mendigos para ayudar a los demás. Si eres un Buda, si eres una persona iluminada, haces cualquier cosa que sea necesaria para ayudar a los demás, aunque no tenga que ver con la religión o con la fe. Tú haces lo que sea necesario para ayudar a cualquier ser, ¿no? Hay muchas historias sobre eso. Os he contado ya esta historia sobre estos dos lamas. A ver, hablando de reencarnación, si entrenas tu mente durante mucho tiempo en determinados patrones mentales, la mente cambia, ¿no? Entonces, en una vida las cosas van despacio, pero si piensas en muchas vidas, cambias un poquito en cada vida y tu mente se dirige en una sola dirección. Eso es seguro, ¿no? Y eso sucede si te esfuerzas. Y durante muchas vidas lo desarrollas. Algunos de estas personas muy realizadas a veces son reconocidas como ser reencarnaciones de maestros previos, ¿no? Como su santidad el Dalai Lama, que es la reencarnación número 14 de los Dalai Lamas, aunque en otros aspectos se le habla de que es la reencarnación número 64 de otros maestros en otras tradiciones budistas. En fin, creo que eran dos. Esta historia que habla de dos maestros o dos hermanos o dos sobrinos, no sé, ambos eran dos maestros que fueron reconocidos como reencarnaciones de un maestro anterior.
los dos. Uno vivió en el monasterio y el otro en los Himalayas, en un retiro. Uno le preguntó, ¿por qué te has ido a las montañas y no te has venido al monasterio? Y le dijo, porque lo que puedo hacer aquí es más beneficioso. Es decir, da igual la cultura, el contexto, lo que hagan, ellos harán todo lo necesario que sea necesario para ayudarnos. A veces se pueden emanar en forma de un mendigo en la calle para hacer una conexión, porque hasta que no tengamos una conexión con alguien así, no podremos seguir un camino espiritual. Te permiten, por ejemplo, que le des algo y luego hacen una oración ahí muy fuerte. Hoy que esta persona, por haberme dado tal cosa, consiga avanzar en el camino. Y piensan en términos de varias vidas, ¿no? Nosotros pensamos, 2 años, esto es mucho tiempo para un curso, pero pensamos en términos muy a corto plazo nosotros, ¿no? Ellos piensan en, wow, muchas vidas, ¿no? Ellos dicen, bien, ahora conectado con esa persona y dentro de 10 vidas van a venir a clase y voy a volver a hablar con ella. En fin, los budas utilizan cualquier medio necesario y posible para ayudarnos. Y nosotros no podemos verles. Budas pueden estar delante de nosotros, pero no nos podemos comunicar con ellos. Entonces, es a través de estos maestros o estos seres realizados que podemos realizar conexiones con los budas. Esto es un aspecto. Además, recibir bendiciones es muy importante para transformar la mente. Jinla es el término tibetano para las bendiciones. Jin significa magnífico y Lat significa transformar. Es decir, transformar en la magnificencia sería el significado de bendecir la mente. No podemos encontrarnos con los budas, pero a través de los maestros, como ya dijo Sakya Pandita, el maestro de la tradición Sakya, decía que el maestro es como una lupa para enfocar todas las bendiciones de los budas, ¿no? Bueno, pues eso de forma tradicional se lleva a cabo esta explicación, ¿no? Tratamos de ver a Buda como, perdón, al maestro como un Buda. Considera que puede ser una emanación de un Buda por las actividades en las que lleva a cabo, como su santidad del Dalai Lama, ¿no? En todas las actividades para beneficiar a los demás que hacen. Y luego también hay que considerar que no podemos confiar en la mera apariencia, ¿no? Aunque parezcan seres ordinarios, incluso lo que aparece a nuestra mente, lo único que podemos percibir son el aspecto físico y la conducta, ¿no? Pero no el aspecto mental del maestro. Solo tenemos apariencias físicas y verbales, pero no podemos percibir la mente de esa persona que tengamos delante. Entonces, bien, es fundamental generar fe contemplando las cualidades del individuo del que se trate, y cuanto más fe tengamos, más impronta va a generar en nuestra mente lo que nos diga. Y para generar respeto, pensamos en la bondad, la amabilidad del maestro. Que de alguna manera el maestro es más amable, aún más bondadoso que el Buda, porque no nos podemos comunicar con los Budas, pero sí con los maestros. Son los maestros los que nos enseñan. Esto es lo que encontramos en las Escrituras. Y además el maestro tiene una inmensa bondad al explicarnos las cosas, darnos transmisiones orales, iniciaciones, etc. En el sistema monástico, además, los maestros
cuidan de los estudiantes desde un punto de vista económico y les dan los hábitos para que se vistan y cobijo y comida, etcétera. Cuanto más recuerdas la bondad del maestro, más piensas, más naturalmente surge el respeto, ¿no? Y cuando hay respeto es más fácil generar una fe fuerte. Ambos aspectos están relacionados entre ellos. Así es como te confías a un maestro, te relacionas con un maestro desde el punto de vista de la actitud mental, con fe y con respeto. Luego, la conducta o la forma de relacionarte con el maestro a través de la acción, cómo servirle. Pero lo principal para servir al maestro es básicamente poner las cosas en práctica, llevar a la práctica lo que te dice. En el sistema monástico, es de forma tradicional, ¿no? Lo que se busca, claro, cuando se va a buscar a los maestros para hacer alguna pregunta, alguna cuestión, se les lleva toda una serie de ofrecimientos, de regalos, pero muchas veces el maestro te dice, yo no necesito nada de esto, necesito tu práctica, porque lo que más complace a los budas y a los maestros es que transformemos nuestra mente, que llevemos las enseñanzas a la práctica para transformar nuestra mente y acabar con el sufrimiento. La verdadera acción, la verdadera conducta de confiarse al maestro y respetarle es poner en práctica sus enseñanzas para conseguir la liberación y la iluminación. Para eso están ellos aquí. Y ese es el mejor servicio que podemos prestarles. Esto es mejor que hacer comida o bebidas u ofrendas al maestro, que está bien, pero lo principal es nuestra práctica. La forma en la que llevamos a la práctica, ponemos en práctica todas las enseñanzas del maestro para transformar la mente. Okay, that really pleases the body. The Buddha is to transform our minds, right? So, yes, exactly. The same thing with Retomamos por donde lo hemos dejado. La principal forma de complacer a los budas es poner su consejo en práctica. Okay, so we talked about that aspect. Yeah, Bien. so that means if you have really understand the kindness of the teacher. Si comprendes la bondad del maestro, you got it all? Yeah. Okay. So then, generas respeto. And respect is by the power of kindness, and faith by the power of the qualities. But it can happen that puede ocurrir que el maestro diga algo que no está de acuerdo al Dharma, o que haga algo que no es de acuerdo, que no está de acuerdo a la moralidad o al Dharma. Y eso hay que enfrentarlo. Lama Tsongkhapa y su santidad Dalai Lama son muy claros al respecto. Lo tienes que expresar, se lo tienes que decir. Hay historias muy interesantes sobre eso. Algunos estudiantes que de forma muy abierta, muy respetuosa, pero muy abierta, le dijeron al maestro, perdón, pero yo no opino así, ¿no? Y eso está bien, se puede hacer. Pero tenemos que pensar incluso en una conversación normal con otra persona, ¿no? Cuando la ira te domina, eso nunca es bueno. En cualquier relación que tengas con gentes, ¿no? Cuando la ira está presente, eso no es algo muy... No se puede producir una conversación muy constructiva, ¿no? Cuando estamos guiados por la ira. De forma que cuando nos dirijamos o tratemos de enfrentar o de lidiar con algún problema con el maestro o con cualquier persona, hay que hacerlo con una buena motivación. Y esta es una forma también de relacionarnos con el maestro de una manera correcta. Cuando tenemos clase y el maestro dice algo y nosotros, por ejemplo, pensamos, esto me parece debatible, se lo debatimos. Y eso es algo muy interesante, con respeto.
con respeto, pero cuando el maestro dice algo que, pero en este otro comentario dice esto, esto y esto, siempre está la oportunidad, cuando yo estudiaba en el monasterio, siempre está la oportunidad de debatir. Y además hay diferentes posibles interpretaciones de lo mismo. No se trata de que uno tenga razón y el otro esté totalmente mal, ¿no? No, debatimos porque queremos comprender mejor las cosas. A veces el maestro, ¿no? A veces el maestro te decía, muy bien, ¿y tú qué piensas? Y tú decías tal cosa, y el maestro decía, ¿y estás seguro? En fin, y él te debatía a ti. Geshe Lobsang Tsering, uno de mis maestros, de mis maestros, de una erudición enorme, con 80 años, su mente era muy, muy afilada y su memoria era increíble. Él memorizaba, él podía recordar las páginas y las líneas en los textos, y sobre eso además había lógica, ¿no? Y cuando te decía, cuando tú respondías algo, él te decía, ¿estás seguro? Y estás seguro, y te debatía, y nosotros intentamos debatir con él también. En fin, esa libertad está ahí, y por eso me gusta mucho lo de las preguntas y las respuestas, más que simplemente dar una presentación del tema, ¿no? Con preguntas y respuestas, creo que se clarifican mejor las cosas. Me gusta mucho ese aspecto. Bien. Es importante saber por qué hacemos estas cosas, por qué meditamos en estos temas. Pues con un propósito determinado. No tienes que meditar en estos puntos en relación al maestro espiritual si no quieres. Lo puedes dejar de lado, pero es parte de comprender por qué es importante este tema dentro del camino espiritual budista. Para mí es incómodo hablar de estas cosas porque yo me conozco, no tengo ninguna cualificación, pero tengo que explicaros estas cosas porque forman parte del curso, ¿no? Tengo la responsabilidad de no aguar un poco los teachings, las enseñanzas, ¿no? Puedo presentar las cosas desde un aspecto un poco más secular también, pero tengo que respetar la tradición, y la tradición explica estos aspectos en el camino. Entonces, yo no puedo diluir las enseñanzas, tengo que daros una imagen completa de todos los aspectos del camino espiritual budista. Pero bueno, es una decisión individual aceptar o no lo que yo digo. Yo no me enfado o me molesta si la gente dice, me voy a olvidar de esto. No pasa nada. Pero bueno, puedes entender que para un practicante espiritual estos aspectos son muy importantes, porque hay que saber cómo relacionarse con un maestro, porque con eso, con el tiempo, clarificas dudas, recibes instrucciones y te mueves en una determinada dirección, que es muy importante dentro de un marco de práctica espiritual. Es fundamental confiarse en una persona que confíes, que te pueda explicar las cosas. Además están los aspectos de las bendiciones que puedes recibir. Claro, ¿he hablado de la historia de Kagyu Lama con las postraciones? No. Bien. Hablando de las bendiciones, bien. Kashin Drupa, este maestro Kagyu, que significa conseguir lo que se supone que hay que conseguir. Era un niño muy travieso cuando era joven y tenía un maestro, y el maestro le explicaba los varios aspectos de la naturaleza de la mente de forma muy profunda.
y el maestro se iba a hacer a otra habitación a hacer sus oraciones y el estudiante se quedaba haciendo esta práctica de purificación, que es hacer postraciones, mientras el maestro en otra habitación leía sus oraciones. Entonces este niño, que era muy travieso, decía: estoy un poco cansado de hacer postraciones, solo voy a hacer el sonido de las postraciones de cada vez que toco el suelo, ¿no? Y entonces el maestro pensaba: mira, estaba escuchando, sí, este chico sigue haciendo las postraciones. O sea, él estaba engañando a su maestro. Y más tarde, este maestro Kashin Drupa se fue de retiro y en ese momento su maestro murió. Y cuando él estaba en retiro, él generó tanto arrepentimiento porque engañó a esta persona que le dio las enseñanzas sobre la naturaleza de la mente y empezó a llorar, recordando la bondad de su maestro. Y por eso, por ese arrepentimiento enorme, tuvo esa experiencia, tuvo una realización de la vacuidad, ¿no? Y hay muchas historias similares en muchas tradiciones espirituales, ¿no? Porque es gracias al maestro la conexión con el Buda se hace. Se consigue, ¿no? Eso no se consigue leyendo un libro por ti mismo. Recibes las bendiciones del maestro, las bendiciones de todo el linaje que facilita a tu mente moverse en esa misma dirección. Y eso se hace también por el poder de las bendiciones que recibes a partir del maestro. Bien. Y como me gusta más responder preguntas que dar la charla, vamos a pasar a las preguntas de hoy. Alejandro tiene una pregunta. Yes, thank you, Gisela, for your teachings. My question is about the qualities of the teacher that you explained. Mi pregunta es sobre las cualidades del maestro que explicaste en la clase anterior. ¿Cuál es la diferencia entre la tercera cualidad, que se refiere a la sabiduría, y la cualidad número 7, que se refiere a tener una realización de la vacuidad? En las lecturas que se nos dan en el curso se dice que la vacuidad, Madhyamika Prasangika, and also, so in that case, from that point of view, a qualified teacher has to have the view of the Prasangika. Según las lecturas recomendadas del curso, se dice que la cualidad número 7 del maestro es tener una visión de la vacuidad, una comprensión de la Madhyamika Prasangika. I have done. Bueno, Alejandro, te he ido traduciendo mientras tú hablabas. Lo que quieras. Yes. Dentro de las 10 cualidades del maestro, la tercera habla de la sabiduría, que sea, si recordáis, que sea una persona con entrenamiento en la moralidad, en la concentración y, en tercer lugar, en la sabiduría. Bien, aquí se habla en algún comentario, se dice que el maestro haya dominado por completo la mente, que haya dominado la mente a partir de la realización de la vacuidad desde la escuela esvatántrica hacia abajo. Mientras que la cualidad número 7 se refiere a que tiene una comprensión de la vacuidad de acuerdo a la visión prasangika. En ambos aspectos habla ya hemos hablado de los 3 tipos de sabiduría, la sabiduría de estudiar, contemplar y meditar. Bien, aquí hablamos de la sabiduría de escuchar o de estudiar, es decir, que el maestro debe tener una buena comprensión a nivel de estudio o de una comprensión inferencial,
Claro, que lo ideal sería que tuviera una experiencia directa de la vacuidad desde el punto de vista prasangika, madhyamika, prasangika, estamos hablando de la cualidad número 7, y si no, como mínimo, a nivel de la sabiduría generada por el estudio, una comprensión intelectual. Entonces, claro, entonces, sigue Alejandro preguntando, en el caso de un maestro de alguna otra corriente filosófica que no comparten la visión madhyamika prasangika, entonces no sería nunca un maestro cualificado. Dice, ya, pero es que esto está explicado siempre desde el marco de la prasangika madhyamika. Si te refieres a otros textos de otras tradiciones, pues estarán estas 10 cualidades del maestro estarán en el marco de esa otra tradición filosófica. En este contexto, en esta escuela, pues tiene esta interpretación específica que se refiere cuando habla de la vacuidad en la característica número 7 de la comprensión de la vacuidad en base a la visión madhyamika prasangika. Bien. Thank you for the teaching, Geshe-la. So this is a question in the spirit of you were saying, questioning everything, and I'd like to ask about in connection with His Holiness the Dalai Lama. La pregunta es en relación a su santidad el Dalai Lama. I have read some of his shorter books, one or two. He leído algunos de sus libros, uno o dos. Lo he visto en algunas entrevistas en YouTube. Y claro, entiendo que es un ser humano maravilloso, ¿no? No tengo dudas sobre eso, pero cuando habla de sí mismo, él es muy humilde. Y a veces le he oído decir, por ejemplo, cuando habla de otro practicante que tiene mucha experiencia y que medita mucho y demás, cuando él, por ejemplo, su santidad Dalai Lama, hablando de un practicante enorme que era fabuloso, que en un sitio muy ruidoso podía meditar muy bien, pero luego él dice, yo, aún siendo el Dalai Lama, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces no sé cómo interpretar esto. No sé si tiene sentido. A ver, en general, la respuesta dice que su santidad es muy humilde. Tiene esa cualidad. Y como monje ordenado, no puedes hablar de tus realizaciones. Es uno de los preceptos o los votos que tenemos. Pero hay otras razones por las que su santidad nunca habla de estas cosas y siempre dice, soy un monje ordinario. Pero en una ocasión, unas personas le preguntaron a su santidad, si tú solo eres un monje ordenado, normal y corriente, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Entonces él, de manera muy habilidosa, como un bodhisattva, habló de su experiencia estando con Buda muchas vidas atrás. Él era el Bodhisattva Avalokiteshvara y encontró a Buda Sakyamuni y habló de eso. Y eso le inspiró tanto a la gente que le hizo esa pregunta. Entonces, a veces, en el libro El arte de perdonar, que es una entrevista a su santidad el Dalai Lama, que recoge una de las pocas ocasiones en la que su santidad el Dalai Lama habla de sus realizaciones en la vacuidad. Pero en términos generales, su santidad en una charla pública nunca habla de sus realizaciones, solo da como pinceladas de sus realizaciones en situaciones muy precisas, con gente muy concreta. Es parte de sus medios hábiles, ¿no?, para beneficiar a los demás. En unas enseñanzas más, ¿cómo decir?, restringidas a gente muy específica, puede que diga
algo. Es decir, si se puede derivar beneficio de decir algo de esto para la gente que le escucha, lo puede decir, pero en términos generales nunca va a hablar de sus cualidades, ¿no? Va a decir que él es un ser humano normal y demás, y ya está. Thanks, Jeff. Mr. Matt. Hi, Ursula. Thank you for the teaching tonight. I had a question about the accumulation of merit and something I read Una by pregunta Lama sobre la Zopa Rinpoche that I hope acumulación de you could explain méritos to me. y de una cosa que he leído de Lama Zopa Rinpoche al respecto. The act of giving service and charity with your body and mind over a whole eon, and he puts that on the same level as giving your guru a glass of water, and Él dice que kind of sí, equates un those poco two things as the es same igual. thing. Can you help me Generar understand los this, mismos please? méritos si ofreces un vaso de agua a tu maestro que si ofreces tu cuerpo en servicio a los demás durante todo un eón. Bien, ¿cómo puede ser lo mismo? A ver, la respuesta es que imagínate que llenas toda esta habitación de diamantes y oros que ofreces al Buda. Pero el Buda aquí no puede darte la instrucción para transformar tu mente, pero el maestro sí. El maestro te puede decir cómo transformar tu mente. Entonces, desde ese punto de vista, el objeto tiene más beneficio para ti en el proceso de transformar tu mente. Desde ese punto de vista, no tenemos los méritos para encontrarnos con los Budas directamente, pero tenemos las enseñanzas, los méritos para asistir a enseñanzas de personas en un aspecto ordinario. Entonces, a partir de esa enseñanza te puedes desarrollar. Para ti, el maestro es más bondadoso que todos los Budas. O desde otro punto de vista, digamos que todos los Budas que no te pueden ayudar directamente se disuelven, se condensan en las enseñanzas del maestro para ayudarte, ¿no? Es como el maestro es la lupa que recoge todos los rayos del sol, todas las bendiciones de los Budas y las dirige hacia ti a través de sus enseñanzas, ¿no? Desde ese punto de vista, el maestro es la manifestación de todos los Budas. Hay muchas historias al respecto. El maestro es la personificación de todos los Budas porque a través de los maestros recibes las enseñanzas y eso tiene mayor valor para poder transformar tu mente y llegar a la iluminación que cualquier otro Buda a quien no puedes percibir directamente, ¿no? La historia de este bodhisattva que le llamaban el bodhisattva que lloraba o gemía todo el rato porque tenía muchísima compasión por los demás y no podía ver a los Budas para recibir enseñanzas. Y este bodhisattva siempre estaba rezando para conseguir encontrarse con un maestro que tuviera un aspecto mundano y a través del cual pudiera recibir las enseñanzas. Por eso, desde este punto de vista, dado que los beneficios que tienes de un maestro en aspecto ordinario es muchísimo mayor que de lo que puedas obtener de los Budas, tiene más mérito ofrecer un vaso de agua a un maestro que todos los, en fin, muchísimos otros ofrecimientos a todos los Budas, ¿no? Through that offering, you can accumulate as much merit as an eon's worth of service to sentient beings. Yeah, so in that context, you can, for example, if you just give food and shelter to sentient beings, there's temporary benefit, right? But if you become a Buddha, you can benefit that much more. Piensa también en términos de si ofreces comida y cobijo a todos los seres, les estás brindando un ofrecimiento que les beneficia temporalmente. Pero si tú te iluminas, desde ahí puedes generar un beneficio muy a largo plazo para los seres, de forma que el beneficio, los méritos que consigues a través de hacer ofrecimienos al maestro, que es a través del cual te puedes iluminar y por lo tanto beneficiar mucho más a los demás, obtienes muchísimos más virtudes.
sería más beneficioso para todos los seres que tú llegaras a ser un Buda y les ayudaras desde ahí, que le dieras meramente cuestiones materiales que les proveen de una felicidad mucho más temporal. Bien, ¿hay alguien más en la gompa de Yamian que quiera hacer alguna pregunta? Parece que sí. Should we be seeking to eliminate our emotions? Because emotions Debemos cause intentar suffering. eliminar las emociones porque Or are las emociones emotions a causan good thing sufrimiento, because o las they give us emociones son buenas information about porque nos dan the kind of información world that's sobre around us, and we el can use tipo that de mundo que information nos to rodea y positive podemos ends. utilizar esa información para transformar nuestra mente. Las emociones pueden ser positivas y negativas. Pueden ser destructivas y pueden ser constructivas. Las emociones constructivas tenemos que desarrollar porque nos ayudan a nosotros y a los demás. Pero las destructivas, que nos hacen daño a nosotros y a los demás, esas son las que deben ser iluminadas para transformar la mente. Cuanto más transformes las emociones negativas o las elimines, y cuanto más desarrolles las emociones positivas, mejor ser humano vas a ser. Y así puedes ayudar mejor a los demás y a ti mismo. How about something like grief? What do you do with that? ¿Y qué Is pasa that constructive or destructive? con el dolor o la pena? ¿Es algo constructivo o destructivo? Bien, depende. Ese dolor nos referimos a la pena que se siente cuando pierdes a alguien querido. Eso en sí mismo no soluciona el problema. Es una respuesta automática a la pérdida, ¿no? Pero hay diferentes niveles de tristeza. Claro, nos sentimos tristes cuando tus padres, tus amigos, alguien, tu pareja muere, ¿no? Pero si solo te estancas en esa tristeza todo el tiempo, oh, qué pena, cómo me ha podido pasar esto, ¿por qué ahora? Eso no es muy constructivo. Es decir, eso no está de acuerdo con la realidad, porque el hecho es que todos morimos y nuestras personas queridas también. Eso es un aspecto de la realidad. Y por lo tanto deberíamos tratar de aceptar ese aspecto de la realidad, aunque estemos tristes. Pero darle vueltas a eso una y otra vez, realimentar, ¿no? Esa pena no te ayuda a ti, no te ayuda a la pena no ayuda a la persona que ha muerto. Lo consideraríamos desde ese punto de vista o en ese contexto no una emoción constructiva. Está bien que la pena surja, claro, tiene sentido, pero hay que tratar de aceptar esa situación. La pena en sí mismo hace peor la situación de lo que podría ser. Genera más sufrimiento mental. Yo he hablado ya de la historia esta de mi madre, cuando mi padre murió de forma muy rápida a partir de que le diagnosticaran un cáncer. Ella estaba triste, pero no había esa pena o esa depresión. Porque ella me decía, yo he estado pensando en que esto podía haber pasado y aceptó la situación. Con aceptación, la mente puede lidiar con esa situación de forma mucho mejor. Yes, yeah. Okay, thank you. So my question is about the meditation we did Mi pregunta es sobre la meditación que hemos hecho hoy and the visualization. y la visualización. So, because I've been thinking about it, like when I close my eyes and trying to visualize like a Cuando- very simple object, like Cuando, a black square. cuando trato de visualizar un objeto muy sencillo, un cuadrado negro, See that black square. or no estoy think seguro de like si lo it. veo. So how ¿Cómo? someone can train? ¿Cómo alguien puede entrenarse en esto de visualizar, ¿no? A ver, intenta recordar cosas. Si cierras los ojos, puedes visualizar algo. Empieza con tu habitación, ¿no? O una persona, recuerdas la cara de una persona. De forma similar, recuerdas eso por el poder de haberlo visto.
de haber visto a esa persona, por ejemplo. Pues igual, observas una imagen de Buda una y otra vez, te fijas en, bueno, una fotografía o una estatua, una pintura, y la ves, la tienes delante, la miras, cierras los ojos y tratas de recordarla. La miras, cierras los ojos y así. Esa sería la práctica, sí. ¿Puedo entrenar como media hora al día o algo así? Media hora es un poco demasiado, pero bueno, algunos empieza con unos pocos minutos cada día. Entonces, también es una purificación porque Buda es una manifestación de las cualidades de la compasión, el amor y la sabiduría. Y cuando visualizas algo como eso, tu mente se purifica y con el tiempo consigues mejorar esa visualización. It's good to stick with the same picture or statue, because if you one day you make it like this, the other day you make it differently, then you don't get your mind habituated to one particular image. Ya, es bueno, infiero que lo que Geshe-la acaba de explicar es que es bueno centrarse en la misma imagen siempre, para que no se confunda la mente. Si utilizas una imagen o una estatua de Buda, que siempre sea la misma, para que tu mente se vaya familiarizando con los detalles de esa imagen. Primero intentas tener como el contorno, ¿no? Los términos más generales, y luego lo vas rellenando, la cara, el cuerpo, las piernas o el trono, la postura, pero primero estableces como el contorno de la visualización, y luego vas a los detalles. Cuando uno consigues que sea claro, entonces pasas al siguiente, ¿no? Piénsalo trata de visualizar siempre desde un aspecto tridimensional, no como si fuera simplemente un dibujo en un papel. En fin, esto lleva tiempo. Thank you for teaching. I'm just following on the visualization theme. I don't even feel like I can visualize a black square or anything. Yo creo que no puedo visualizar absolutamente nada, ni ese cuadrado negro. Una vez con un curso de Rubina Curtin dijo, si no puedes visualizar, simplemente piensa en ese objeto. Sí, pero ten cuidado, porque si solo piensas en eso, se puede convertir en un obstáculo. Bien, la visualización utiliza la consciencia mental. Si te resulta difícil visualizar, trata de sentir o de generar la fe, la convicción o la aspiración de que todos los Budas están ahí. Eso es más importante que tener una visualización perfecta. ¿No? Porque si no puedes visualizar al Buda, por lo menos los rayos de luz, sentir que los recibes, eso sí, ¿no? Entonces, tener fe en que las cosas suceden es más importante que la mera visualización. Si le puedes combinar las dos, perfecto, pero de las dos lo más importante es tener la fe, la creencia de que los Budas están ahí. Sort of opposite of that issue, I'm wondering whether, from your perspective, there's a problem if the imagery is too active. Y yo quiero preguntar algo sobre lo contrario. ¿Sería un problema que la imagen que visualizamos sea demasiado activa? Porque yo, por ejemplo, visualizo a los leones sobre los que se asienta el trono de Buda, y los leones empiezan a corretear por ahí, la imagen se mueve. Entonces, claro, todo esto es una distracción muy grande.
Entonces, Buda no se levanta y te enseña. No, no llegamos a tanto, pero en fin, la imagen es como muy expansiva, se mueve, eso me distrae, me pierdo un poco. ¿Es esto un problema? Sí, porque es una distracción. Antes de empezar la visualización, tienes que decirle a tu mente, voy a visualizar esta imagen y punto, ¿no? Mantén la disciplina de la mente sobre esa imagen y sobre eso vas construyendo poco a poco, ¿no? Tratar de hacerla estable en vez de no le permitas que se mueva, etcétera. Thank you for the teachings. So I'm wondering if you've got a teacher and you're going along the path and you're meditating and so forth, but if you're involved with everyday life, working, doing other things, non-Dharma related activities. Me preguntaba si tienes una vida muy ocupada con otras cosas que no tienen que ver con el Dharma. Y todas estas actividades te llevan mucho más tiempo que lo que puedes dedicarle al Dharma. ¿Cómo te encuentras con un maestro, no? Bien, pues lo ideal sería vivir como Milarepa, pero hay que ser muy prácticos, ¿no? Lo principal es la motivación. Cualquier cosa que hagas, aunque solo tengas un trabajo normal, motívate bien para hacer ese trabajo. Y eso supone un gran cambio. Y entonces, cuando te encuentras con gente, trata de practicar cosas como la paciencia, el perdón, el amor bondadoso, etc. Y entonces, bueno, sé realista. A lo mejor por las mañanas puedes encontrar un poquito de tiempo para hacer una meditación formal y luego puedes leer un poco, divide tu día, ¿no? Y cuando tienes más tiempo libre, pues puedes estudiar más o discutir más o lo que sea. Hay que ser realistas con lo que hacemos. Todos tenemos familias, trabajos, en fin, tenemos que gestionarnos, ¿no? Con todo esto. No lo veas como como dos cosas totalmente distintas, ¿no? Hay muchas historias sobre los Mahasiddhis que tenían vidas ordinarias y trabajos, pero la forma de utilizarlos como práctica fue muy habilidosa y todo depende de la motivación que estableces durante la mañana y de que la mantengas a lo largo del día. Con eso tienes la perfecta oportunidad de practicar paciencia con la gente que no te gusta, por ejemplo, ¿no? Cada vez que te encuentras con alguien así. Hay muchas historias de gente. Claro. Esta historia de un meditador en la cueva, ¿no? Que estaba meditando, llegó alguien. ¿Qué haces? Estoy meditando la paciencia. ¿Quién? ¿Tú? Buah, y claro, se enfadó, en fin. Busca también tiempo para hacer retiro de vez en cuando. Hacemos un retiro cada año de una semana aquí con este curso o en el programa básico también, etcétera. Pero la motivación es fundamental. ¿No sería un obstáculo hacer un trabajo que no está de acuerdo con el Dharma? Bueno, puedes hacer cosas como decirte cualquier cosa que haga hoy que sea para el beneficio de los demás o cualquiera que me vea que genere bodhicitta en su mente. Así, con cualquier cosa que haces, se convierte en una fuerza para la práctica, ¿no? Cualquiera que me vea, me escuche, me toque, me escriba un email, lo que sea, que esa persona nunca se separe del camino espiritual y que yo me pueda desarrollar para desarrollarles. Con eso generas una conexión con esa persona, ¿no? Como las historias de los Budas que hemos comentado. Eso te ayuda a desarrollarte a ti y a desarrollar conexiones con esos seres. Porque puede que mucha gente que te conozca, ¿no?
que te conozca piensa que lo que estás estudiando aquí no es importante, pero bueno, intenta generar esa motivación, ¿no? Es una forma de conectar con ellos, de pensar en ellos de una forma positiva. Todo se vuelve positivo a partir de la intención, aun cuando el trabajo sea neutral, puedes trabajar con ello, puedes generar conexiones positivas con la gente a partir de una motivación correcta. Thank you, Geshe-la. I have a question out of the blue a little bit. I notice Medicine Buddha. Me he dado cuenta de que el Buda de la medicina, que está ahí en el trono, tiene muchas ofrendas. ¿Por qué? Pues la respuesta es porque todos los jueves hacemos una puya, una ceremonia del Buda de la medicina. Por eso tiene hoy tantas ofrendas. Es un Buda que se utiliza para eliminar las enfermedades, los obstáculos y para conseguir el éxito de los proyectos de Dharma. Y tenemos 8 sets de ofrecimientos. Esto está basado en la forma tradicional india de hacer los ofrecimientos que se hacía a los visitantes. Agua para lavarse, agua para beber, flores para recibirlos, perfumes, luz. Para los viajeros que venían de un viaje muy polvoriento o estaban muy cansados. Eso es lo que simboliza tradicionalmente estas ofrecimientos. Comida también, etc. Es una forma tradicional que viene de la India antigua de presentar las ofrendas. Y luego hay un ritual que se hace haciendo suplicaciones o ruegos a los budas de la medicina. Es una práctica muy interesante porque los budas están ahí para ayudarnos y tienen muchos aspectos, como el Buda de la medicina es para el éxito, Aryatara es una Buda femenina para las acciones iluminadas, para que se cumplan rápidamente. Todas estas prácticas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si te comprometes en un camino espiritual, te comprometes con la virtud, con las cosas positivas. Y estas prácticas purifican cosas negativas y eso elimina obstáculos. Para evitar que los obstáculos mentales sean muy grandes, se hacen determinadas oraciones a los budas. Los budas hicieron oraciones ya, sino que cualquiera que me rece en este sentido o me haga ruegos en este sentido, avance en el camino espiritual. Bueno, pues eso lo aprovechamos un poco a través de estos rituales. Bueno, la respuesta ha sido un poco más larga de lo que esperaba, pero está bien. Bien, hemos terminado. Bien, nos hemos pasado el tiempo, lo siento, pero bueno, siempre pasa igual. Muchísimas gracias. El siguiente módulo será la revisión, preguntas. Yo estaré ahí con mis amigos en España. Veremos las preguntas que hacen y si hay alguna respuesta. Y después empezaremos con el módulo muy inspirador y muy importante de la muerte y la impermanencia. Ya hemos hablado de que esto va a ocurrir un día, entonces, ¿cómo utilizamos esto, esa comprensión para motivarnos y aprovechar de la mejor manera posible el precioso renacimiento humano? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dedicar. Leemos las habituales oraciones de dedicación para que no se pierdan estos méritos que hemos generado esta tarde. Trata de dedicar para dirigir los méritos y el potencial positivo que hemos creado para que las enseñanzas se extiendan.
La vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos méritos y purifiquemos negatividades y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Muy bien, muchas gracias.